Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es lunes 20 de abril del año 2026 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los seguidores, cibernautas, oyentes, amigos que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, amigos que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso, nuestro canal de YouTube, amigos que comparten nuestro trabajo periodístico con familiares y amigos desde distintos grupos de WhatsApp con quienes compartimos este magazine informativo Sin Permiso, y amigos que están colombianos residentes en otros países del mundo y que igualmente comparten nuestro trabajo, están pendientes de él. Mil y mil gracias. Gracias a la comunidad campesina. Saludo y abrazo al equipo de trabajo de Sin Permiso que hace posible que estemos con ustedes todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Mucha atención, que hubo una tragedia en Bogotá. Un hombre atacó a integrantes de un rodaje, de una película que se hacía en Bogotá, Sin senos si hay paraíso. 3 personas muertas, entre ellas el atacante. Investigaciones confirmaron que el individuo vinculado al homicidio de 2 integrantes del equipo de la exitosa serie tendría problemas de salud mental. Nuevos detalles han salido a la luz pública sobre el violento ataque ocurrido durante el rodaje de la serie Sin senos si hay paraíso en el centro de la capital de la República, luego de que la unidad investigativa de El Tiempo revelara la identidad del hombre señalado de participar en el crimen que dejó 2 miembros de la producción muertos. El hecho ocurrió el pasado 18 de abril en la localidad de Santa Fe y generó conmoción en la industria audiovisual y activó un amplio operativo de las autoridades para esclarecer lo sucedido. De acuerdo con la información conocida, el ataque se produjo cuando un hombre irrumpió en el lugar de grabación y agredió con arma blanca bisturí a integrantes del equipo técnico. De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho deja un saldo de 3 personas fallecidas, incluyendo al agresor, mientras que otras personas fueron capturadas en el marco de la investigación para establecer sus presuntas responsabilidades. Pero veamos quién era el agresor. Se trató de Josué Cubillos Gavidia, un joven de 24 años, que de acuerdo con la información recopilada presentaría problemas de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. De acuerdo con la investigación periodística, el hombre registraba al menos 3 ingresos a centros clínicos entre 2024 y 2025, donde recibió atención externa, fue hospitalizado y diagnosticado con varias conductas relacionadas con tratamientos de salud mental. A diferencia de algunas versiones iniciales, Cubillos no era habitante de la calle, ya que figuraba en el régimen contributivo del sistema de salud, lo que indica que contaba con algún tipo de afiliación normal. El caso que ha causado conmoción dejó como víctimas a Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor de uno de los camiones de producción, un hombre de 45 años de edad, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, asistente de producción, con tan solo 18 años. Ambos hacían parte del equipo de grabación de la productora TIX Studios cuando fueron atacados.
La investigación liderada por la policía y la fiscalía busca determinar los móviles del crimen que hasta ahora, según declaraciones del brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la institución en la capital, se le atribuyen a intolerancia. La Policía Nacional, ante los lamentables hechos ocurridos en la localidad de Santa Fe, aclara que no fue ningún hurto ni intento de hurto. Lamentablemente fueron unos hechos de intolerancia, aseguró Cristancho. Actores y miembros del gremio audiovisual manifestaron su rechazo a lo ocurrido y pidieron mayores garantías de seguridad en los sets de grabación. Figuras como Carolina Gaitán, Carmen Villalobos y Gregorio Pernía expresaron públicamente su dolor y solidaridad con las familias de las víctimas. Está usted escuchando Sin Permiso, y como dirían en el adagio popular, tras de gordo, hinchado y con paperas y con una verruga en la joroba. Tenemos presencia de bandas delincuenciales en el centro del departamento del Valle del Cauca. Tenemos presencia de por lo menos 2 frentes guerrilleros confirmados, el Adán Izquierdo y el Yair Bermúdez, Frente 57 de las disidencias de las FARC. Y hablan algunos de una tercera presencia de otro frente guerrillero, la Nueva Marquetalia, también aquí en el centro del departamento del Valle del Cauca. Ese tercer frente, las autoridades aún no lo han confirmado, aunque siempre estamos acostumbrados a pasar de la negación a la vergüenza. Nunca las autoridades nos dicen la verdad, siempre nos dicen que eso no existe, que eso no es cierto, que aquí, que allá, que acullá y que aquí no está. Pero termina el tiempo dando la razón. Cuando llegó la Adán Izquierdo lo denunciamos, lo dijimos, y las autoridades nos respondieron que eso eran 12 peludos y que no pasaba nada con ellos. Hoy la situación es realmente preocupante, pero a esto se suma también ya la conocida presencia del Clan del Golfo en algunos municipios, también del centro del departamento, incluido el municipio de Tuluá, Trujillo, Río Frío, Andalucía, Bugalagrande. Es que las mismas autoridades nos han reportado capturas de integrantes de ese Clan del Golfo. Pues esta semana, y más específicamente ayer, con fecha del pasado 16 de abril, se conoció un comunicado o panfleto que circula en redes sociales y que se encuentra ya en poder de las autoridades y de los organismos como la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales. Reitero, un panfleto o comunicado público de el autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, que dicen que ese ejército gaitanista de Colombia, el bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo, Frente Santander Franco Jiménez, anuncian que fortalecerán su accionar y presencia en Tuluá, Trujillo, Roldanillo, Río Frío, La Victoria, Versalles, El Dobio, Bolívar y muy especialmente en el corregimiento de Andinápolis. Esto es jurisdicción del municipio de Trujillo, y me voy a permitir, con el respeto y con la debida venia de todos ustedes, leer textualmente el comunicado, presunto comunicado del Clan del Golfo, que dice: comunicado a la opinión pública, Ejército Gaitanista de Colombia. El Ejército Gaitanista de Colombia, a través del bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo y su Frente Santander Franco Jiménez, saluda al pueblo del Valle del Cauca y con toda atención se permite comunicar. Primero, de manera fraterna informamos a la ciudadanía del norte del Valle que estamos haciendo presencia en sus municipios con el fin de protegerlos de las amenazas de toda aquella agrupación que pretenda atentar contra la seguridad y la sana convivencia entre todos los sectores que conforman la sociedad de estas localidades. Segundo, específicamente estamos hablando de los municipios de Tuluá, Río Frío, Roldanillo, La Victoria, Versalles, El Dobio, Bolívar, Trujillo y su corregimiento Andinápolis. Tercero, para tener la certeza de que nuestro accionar se orienta a crear las condiciones que permitan el crecimiento económico y la armonía social mediante el control de las expresiones delincuenciales que mediante expresiones de violencia quebranten el orden social necesario para el desarrollo y la creación de oportunidades para sus habitantes. Cuarto,
Los civiles que habitan estas hermosas comarcas nada tienen que temer de la presencia del Ejército Gaitanista de Colombia. Por el contrario, estamos aquí para defenderlos y para que entre todos creemos las condiciones de la prosperidad social e individual que todos nos merecemos. Quinto, invitamos a toda la población para que nos colaboren con información que permita la prevención de hechos que puedan afectarlos. De esta forma haremos un Valle del Cauca grande y como polo de desarrollo regional, Montañas de Colombia, 10 abril 16 de 2026, Ejército Gaitanista de Colombia, Bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo, Frente Santander Franco Jiménez. Somos un ejército que lucha por la dignidad y las reivindicaciones sociales de nuestro pueblo. Así concluye el comunicado a la opinión pública presuntamente del Ejército Gaitanista de Colombia. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento de las autoridades ni de los organismos de derechos humanos en la región. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días, la gratitud inmensa a nuestros seguidores. Un feliz inicio de semana para todos, mucha atención. El Valle del Cauca presentó una ambiciosa agenda con 106 proyectos estratégicos entregados a los candidatos presidenciales con el fin de que sean incluidos en el próximo Plan de Desarrollo Nacional 2026-2030. La gobernadora Dila Francisca Toro aseguró que esta hoja de ruta busca garantizar inversión nacional en temas claves como seguridad, infraestructura, salud y competitividad. Se le entregó a todos los candidatos para que conozcan las necesidades del valle. La prioridad es la seguridad con un plan maestro que permita fortalecer la inversión en tecnología e inteligencia, indicó la mandataria. Pero también destacó proyectos clave como el tren de cercanías, para el cual la región ya tendría listos los recursos por cerca de 4 billones de pesos, esperando que el próximo gobierno lo convierta en una de sus principales apuestas. Bueno, pues sobre todo un proyecto que es muy importante para nosotros es el tren de cercanías, que ya está listo, ya tiene todo el aval pues de Hacienda, que era el más importante, y ahora lo que necesitamos es que el gobierno nacional nos apoye para la cofinanciación, porque la nuestra ya la tiene. Entonces es un proyecto que si el gobierno nacional quisiera, lo pudiera hacer de una vez, hacer las vigencias futuras, el COMPES, y con eso nosotros podríamos arrancar nuestro tren de cercanías. Proyectos para nosotros importantes, transversales, es la seguridad. Por supuesto, creemos que hay que hacer un plan maestro de seguridad para todo el país y pues por supuesto para el Valle del Cauca. Segundo, la salud, que tenemos unos problemas muy graves por las deudas que se están generando. Además, las EPS del Valle del Cauca en el 90% están intervenidas y eso pues nos empeora la situación. Nos están debiendo más o menos de 6 a 7 billones de pesos entre sector público y privado. Y los proyectos fundamentales nuestros, que como les decía, el tren de cercanías, pero también está la profundización del canal de Buenaventura, que eso no es solamente para el valle, es competitividad para nuestro país. También la vía Mulalolo Guerrero, el acueducto, que es fundamental para Buenaventura, que del cual ya venimos trabajando en el Fondo Somos Pacífico. El Valle del Cauca va a aportar 100 mil millones de vigencias futuras y el gobierno nacional viene haciendo un crédito. Entonces nosotros lo que queremos es que el próximo gobierno sepa de esto que nosotros estamos haciendo para que de esa manera pues pueda retomar y definitivamente Buenaventura tenga su acueducto. También tenemos proyectos importantes como el aeropuerto, que salga a la licitación, fundamental para nosotros, porque eso también, ese aeropuerto, se le va a invertir 4.3 billones de pesos, pero también se le va a invertir al aeropuerto de Buenaventura, que también nos genera competitividad, desarrollo económico y social. La Petar de Cañaveralejo, que para el alcalde fue una solicitud también que se hizo y que todos estamos de acuerdo y que lo estamos acompañando en ese propósito. Por supuesto, la educación, tenemos una agenda regional por la educación entre el sector privado y el público, sobre todo en lo que tiene que ver cobertura de educación en preescolar y disminuir la deserción que nos afecta tanto en la educación media.
Mire, estos mismos proyectos los venimos presentando hace muchos años a los diferentes gobiernos nacionales, pero en este gobierno específicamente ha sido muy difícil pues el que nos escuchen al Valle del Cauca para que no se pierda nuestra competitividad. Aquí seguimos trabajando y con todas nuestras capacidades del departamento hemos logrado sostener nuestra competitividad y pues generar desarrollo en el departamento. Pero por supuesto necesitamos estos proyectos que solamente los puede realizar el gobierno nacional cofinanciado por nosotros, porque estamos listos para cofinanciar, pero falta que el gobierno nacional tenga la voluntad política para poder generar estos proyectos y de esa manera sí podamos tenerlos. Un proyecto que veníamos pidiendo hace muchos años, que fue la doble calzada, la terminación de la doble calzada Buenaventura. Tengo que decir que se nos escuchó, pero el departamento del Valle del Cauca puso 3 millones de pesos de nuestros peajes, los peajes de acá, no de Buenaventura, sino los de acá. Eso quiere decir que el Valle del Cauca, en esa doble calzada, para la terminación de la doble calzada, que cuesta más o menos 6 millones y medio, 3 millones 400 más o menos puso el departamento del Valle del Cauca. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, en asegurar alimentación a los niños escolares y también en las obras que mejoran la vida de todos. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Sin permiso. Continuando con más información, hay que indicar que la Gobernación del Valle del Cauca presentó ante la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo su sistema de información de gestión del riesgo, una herramienta tecnológica que permite monitorear en tiempo real emergencias en los 42 municipios del departamento. El secretario de Gestión del Riesgo, Francisco Tenorio, destacó que este sistema liderado por la Gobernación facilita la toma de decisiones oportunas por parte de alcaldes y organismos de socorro. La plataforma integra información con entidades ambientales, agrícolas y energéticas, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias en la región. Desde la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres venimos adelantando un trabajo consistente en el fortalecimiento del conocimiento en la gestión del riesgo. Es por eso que se ha venido trabajando en la estructuración de un sistema de información geográfico, el cual articule toda la información que se recibe en nuestra sala de crisis y en nuestra sala de monitoreo, con el ánimo de poder tener información de primera mano y poderla contribuir y entregarla a los distintos municipios, alcaldes, coordinadores municipales de gestión del riesgo, organismos de socorro, llámese bomberos, voluntarios, defensa civil y Cruz Roja. Hoy cuentan con información diaria a través de este sistema de información que se ha creado desde la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo, obviamente con el beneplácito de nuestra gobernadora, la doctora Ilian Francisca Toro Torres. Esto redunda en un beneficio supremamente importante para las comunidades y es tener información anticipada para que los alcaldes, coordinadores y organismos de socorro puedan actuar y tomar decisiones precisas y en tiempo real. Posterior a esto, se ha venido trabajando desde el área de estructuración de proyectos con un proyecto importante para los municipios de Buenaventura y Dagua, consistentes en el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos de estos dos municipios. Este proyecto, que se viene trabajando en articulación con CENIT, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ya cuenta con todos los avales para ejecutarse a través del mecanismo de obras por impuestos. Aproximadamente 23.000 millones de pesos ingresarán al departamento del Valle del Cauca, producto de este mecanismo,
para el fortalecimiento de las capacidades de los organismos de socorro, cuerpos de bomberos de los municipios de Dagua y Buenaventura. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, así como en sostenibilidad ambiental. Número 1 en alimentación escolar. Somos el único departamento que garantiza el 100%, dándole a nuestros niños una alimentación saludable y con calidad. Número 1 en reducción de la pobreza. Más de 400,000 vallecaucanos viven mejor. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy lunes 20 de abril del año 2026. Mucha atención, fue judicializado exalcalde de Mistrató en el departamento de Risaralda y un particular por presuntos actos de corrupción en un contrato para mejoramiento de vías terciarias. El proyecto, que ascendió en valor a 2.936 millones de pesos, estaba financiado con recursos del Sistema General de Regalías. La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de actos de corrupción en los que habría incurrido el exalcalde de Mistrató, Risaralda, Francisco Javier Medina Carvajal, el exsecretario de Planeación del municipio Oscar Darío Franco Giraldo y el particular César Augusto Ortega Ramírez en el trámite y celebración del contrato 06 de 2019, que ascendió en valor a 2.936 millones de pesos y tenía por objeto el mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huellas. El proyecto, financiado con recursos del Sistema General de Regalías, asignados por el órgano colegiado de Administración y Decisión OCAD, en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto, presentó varias inconsistencias en la etapa precontractual. En la planeación, estructuración y elaboración de estudios previos, fase en la que participó el secretario de Planeación, se limitó a la participación de oferentes y se incluyeron requisitos con el propósito de beneficiar a un único proponente. Ortega Ramírez, en calidad de representante de una de las empresas del consorcio contratista, es señalado de presentar la propuesta con hojas de vida y cartas de compromiso sin autorización de algunos profesionales, quienes no tenían vínculo con la compañía o desconocían su inclusión en la oferta para acreditar experiencia y capacidad. Por su parte, el entonces mandatario Medina Carvajal, en su condición de ordenador del gasto, al parecer estuvo al tanto de lo que ocurría y de las inconsistencias que se presentaban, permitió que avanzara el proceso y celebró el contrato. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los presuntos involucrados en estas actuaciones el delito de contratos, incumplimiento de requisitos legales. Adicionalmente, a Ortega Ramírez le formuló cargos por falsedad en documento privado y violación de datos personales. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que en medio de su agenda internacional en Barcelona, España, a su llegada a la cuarta reunión en defensa de la democracia, el señor presidente de los colombianos, Gustavo Francisco Petro Urrego, advirtió que la expansión de la guerra en Medio Oriente es uno de los peores pasos recientes en la política global y llamó a abrir un proceso de paz, reconocer a Palestina y avanzar hacia la descarbonización de la economía mundial. Compartimos con ustedes las declaraciones del señor presidente de los colombianos
en el marco de, o en la llegada a la cuarta reunión de defensa de la democracia, el presidente Gustavo Petro dijo lo siguiente. En mi opinión, tanto la agresión a Irán como la extensión de la guerra a todo el Medio Oriente es uno de los peores pasos dados por gobierno alguno en el mundo en el último tiempo, fuera del genocidio de Gaza. El que se pueda abrir y empezar a construir un proceso de paz serio en el Medio Oriente coloca sobre el tapete el asunto de Palestina, la resolución del conflicto allí, la opción de 2 estados soberanos, y coloca al mundo la necesidad de salir del petróleo, que es el que está causando con los hidrocarburos en general la tensión política cada vez peor, el descuadernamiento del derecho internacional y la imposibilidad que la humanidad actúe rápidamente para su propia existencia, que tiene que ver con la descarbonización de la economía. Así que ese proceso de paz que va a bajar el precio del petróleo casi instantáneamente y que va a permitir un espacio de alimentación, porque uno de los efectos más importantes del cierre del estrecho de Hormuz era el hambre en el mundo, el avance del hambre en el mundo. Pero ese espacio que ahora se abre de pacificación, de paz, tiene que reflexionar la humanidad sobre una nueva agenda, y esa agenda tiene que ser construida por fuera del petróleo, de los hidrocarburos y hacia la descarbonización de la economía. A ver. Yo creo que es una cumbre por una alternativa en el mundo, por, no contra. Se trata de una especie de faro que en medio de la confusión y de la equivocación y el desorden global peligroso para toda la humanidad, coloca una línea, una especie de flecha que sigue un rumbo, el rumbo de la vida, no el rumbo de la muerte. Gracias. ¿Listos? Vale. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que señalar, hay que indicar que el señor ministro de la Defensa ha dicho que todos los candidatos presidenciales son susceptibles de amenazas. No escatimaremos ningún esfuerzo para protegerlos y garantizar su seguridad. Frente al caso específico de las amenazas contra el candidato Iván Cepeda, un organismo de inteligencia del Estado externo al Ministerio de la Defensa me confirmó que ya suministró a los Estados Unidos la información disponible para su valoración y apoyo de capacidades dentro del marco de la cooperación internacional. En el último Consejo de Seguridad, presidido por el señor presidente de la República, se conoció información relacionada con las amenazas contra el senador Iván Cepeda. El avance respectivo fue analizado en la más reciente Junta de Inteligencia Conjunta Extraordinaria. Asimismo, se ordenó mantener todas las capacidades focalizadas para neutralizar cualquier intento de atentado contra el candidato Cepeda o contra cualquier otro candidato. Hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información que nos permita evitar cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. Protegerlos a ellos es proteger la democracia, y en eso no vamos a fallar. Estas son las declaraciones que entregó el señor ministro de la Defensa colombiano Pedro Sánchez sobre el tema del presunto atentado a Iván Cepeda y a los demás candidatos a la presidencia de la República en nuestro país. Todos los candidatos presidenciales son susceptibles de amenazas. No escatimaremos ningún esfuerzo para protegerlos y garantizar su seguridad. Frente al caso específico de las amenazas contra el candidato Iván Cepeda, un organismo de inteligencia del Estado colombiano, externo al Ministerio de Defensa, me confirmó que ya suministró a los Estados Unidos la información disponible para su valoración y apoyo de capacidades dentro del marco de la cooperación internacional. En el último Consejo de Seguridad, presidido por el señor presidente de la República, se conoció información relacionada con las amenazas
contra el candidato Iván Cepeda. El avance respectivo fue analizado en la más reciente Junta de Inteligencia Conjunta Extraordinaria. Asimismo, se ordenó mantener todas las capacidades focalizadas en neutralizar cualquier intento de atentado contra el candidato Cepeda o contra cualquier otro candidato. Hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información que nos permita evitar cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. Protegerlos a ellos es proteger la democracia y en eso no vamos a fallar. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención que profesionales de la salud en el Valle del Cauca ya pueden tramitar completamente en línea el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud RETUS, requisito obligatorio para ejercer en el país. Con esta medida, la Gobernación del Valle busca facilitar el acceso a este requisito clave y mejorar la experiencia de los profesionales del sector salud. La secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, destacó que el nuevo sistema es 100% virtual y las 24 horas, lo cual permite realizar pagos en línea, descargar la resolución e imprimir copias en cualquier momento. Según la funcionaria, esta modernización elimina desplazamientos, especialmente para quienes viven en zonas apartadas, y agiliza más de 8.000 trámites que antes combinaban procesos presenciales y virtuales. Tenemos un personal de salud que la Secretaría Departamental les permite hacer su práctica profesional en el departamento del Valle del Cauca. Ese aplicativo o ese sistema se llama el RETUS. El RETUS es el registro de trabajadores de la salud que lleva la Secretaría Departamental de Salud y que tiene que ver con auxiliares de enfermería, auxiliares de laboratorio, técnicos de atención prehospitalaria y algunas profesiones como la gerontología y la psicología. El día de hoy hemos hecho un lanzamiento de un aplicativo 100% virtual que se puede usar desde cualquier lugar del país o del Valle del Cauca para que estas personas obtengan su registro para poder desempeñarse en el sector salud. Funcionará 24 horas al día, los 7 días de la semana. Los pagos de las estampillas se hacen en línea. En línea también imprimen su resolución y tendrán el original guardado para imprimir las copias que requieran en el resto de la vida. Estamos solucionando 8.000 trámites que hacíamos de forma presencial mixta, unas cosas por internet, otras cosas presenciales, evitándole los desplazamientos, especialmente a la gente que vive muy lejos de otros departamentos o de nuestros municipios más alejados. Con esto damos cumplimiento a los ordenamientos de la señora gobernadora de hacer los trámites en línea, vía internet, disminuyendo los desplazamientos y las preocupaciones de las personas por tener que venir hasta la ciudad capital a hacer diligencias que pueden hacer desde la tranquilidad y la comodidad de su casa. La Secretaría Departamental de Salud acaba con un trámite semipresencial y lo pone a la disposición de los vallecaucanos completamente en línea. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad, una obra que transformará la vida de miles de personas y por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Y mucha atención porque el gobierno del Valle del Cauca presentó avances en protección y bienestar animal durante la segunda mesa interinstitucional, destacando acciones como la sustitución de vehículos de tracción animal, la creación de protocolos para atender animales en siniestros y campañas de sensibilización.
La subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Lizeth Parra, explicó que la política departamental se basa en 5 ejes: prevención de la violencia, educación y cultura, desarrollo económico, infraestructura y componente social, articulados entre las diferentes secretarías. Según la funcionaria, estos espacios permiten fortalecer acciones concretas para la defensa y cuidado de los animales en todo el departamento. Nos encontramos adelantando la segunda Mesa Interinstitucional de Protección y Bienestar Animal, mesa que reúne a las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca y a diferentes actores intervinientes en la protección y el bienestar de los animales. Esta mesa se compone de 5 ejes estratégicos: la prevención contra las violencias, la educación y cultura, el desarrollo económico, la infraestructura para la protección y bienestar animal y, por supuesto, el componente social. En esta mesa hablaremos temas tan importantes que se pueden aplicar desde diferentes áreas de la Gobernación del Valle del Cauca, como por ejemplo la creación de pasos de fauna, como la aplicabilidad de la Ley 2563, que es la Ley Empatía en el sector educativo, cómo vamos a intervenir los colegios, cómo vamos a intervenir en los PROCEDAS, en los IDEAS y en los PRAES. En esta mesa tomaremos decisiones importantes y construiremos un plan de acción para todo el 2026 que propendrá por la articulación entre todas las dependencias, siempre pensando en el bienestar de los animales. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad. Con esta obra se espera reducir la congestión de los 4.300 vehículos que transitan a diario y los tiempos de desplazamiento entre Cali y Jamundí. Una nueva calzada por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. En Cañas Gordas, la infraestructura vial no se mide en kilómetros, se mide en bienestar. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Sin permiso. Gracias, Mario, John F., compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos oyentes, seguidores, cibernautas, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo de hoy, lunes 20 de abril del año 2026. Mucha atención, que la Policía Nacional logra la recaptura de 2 personas por el delito de fuga de presos. En el municipio de Sevilla, al norte del Valle del Cauca, fueron recapturados 2 sujetos que se habían fugado de la estación de policía. La Policía Nacional, luego de percatarse de que 2 personas privadas de la libertad se habrían fugado de las instalaciones, activaron la alerta a los demás funcionarios y se realizó un plan candado en toda la jurisdicción para dar con su paradero. Gracias a la reacción oportuna y rápida de los uniformados, lograron recapturar estas 2 personas de sexo masculino que se habían fugado de las instalaciones de la policía en el municipio de Sevilla, otrora capital cafetera de Colombia. Los hechos de la fuga se registraron el pasado martes 14 de abril del presente año en horas de la madrugada, cuando los individuos, aprovechando las condiciones estructurales en la edificación, la cual presenta deterioro por su antigüedad, realizaron un orificio en una de las paredes desde el interior del área de reclusión, logrando escapar hacia la parte posterior de una vivienda contigua y posteriormente huir del lugar. Agradecemos la oportuna información suministrada por la ciudadanía, que permitió que nuestras unidades policiales que se encontraban realizando labores de patrullaje en el municipio fueran alertadas sobre la presencia de 2 sujetos con características similares a las difundidas en medios de comunicación y redes sociales. De inmediato los uniformados se desplazaron al casco urbano del municipio, logrando su captura. Brian González, quien se encontraba privado de la libertad por el delito de secuestro extorsivo agravado, y Sebastián Jaramillo, alias Tacticardia, quien se encontraba privado de la libertad por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y portes de armas de fuego o municiones. Tras verificar sus identidades, se confirmó que se trataba de los mismos sujetos que se habían fugado de la estación de policía
procediendo de inmediato a su recaptura. Los recapturados fueron dejados a disposición nuevamente de la autoridad competente mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos. El señor comandante de estación de la policía en el municipio de Sevilla, el capitán Juan Carlos Mina, sobre este operativo de recaptura nos dijo lo siguiente. Policía Nacional se permite informar a la ciudadanía que en las últimas horas se logra la recaptura de las 2 personas privadas de la libertad que se habían fugado el pasado 14 de abril de la estación de policía de Sevilla. Se trata de Brian Sánchez González y Sebastián Otálvaro Jaramillo. Estas capturas se materializaron en el casco urbano del municipio de Sevilla. Agradecemos la valiosa colaboración de la comunidad en el suministro de información, la cual resultó determinante para lograr la captura de esas personas. De esa manera, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la sana convivencia ciudadana. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que la Procuraduría General de la Nación verifica en el Tolima la implementación de la Ley de Convivencia y Paz Territorial. Previo a elecciones de las Juntas de Acción Comunal, requirió a la Gobernación y a las 47 alcaldías del departamento del Tolima información detallada sobre las medidas adoptadas para la implementación de la Ley 2492 de 2025 en los municipios con ocasión del proceso electoral de las Juntas de Acción Comunal para el periodo 2026-2030. La Procuraduría General de la Nación requirió a la Gobernación y a las 47 alcaldías del Tolima información detallada sobre las medidas adoptadas para implementar la Ley 2492 de 2025, que establece las acciones para fortalecer la convivencia ciudadana y consolidar la paz en los municipios. En desarrollo de su función preventiva, vigilará que este 26 de abril, fecha en que se llevará a cabo los comicios comunales, se garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía, principalmente los de participación ciudadana y comunitaria, y la aplicación del principio de coordinación de la función administrativa. Para ello le pidió a la Gobernación del Tolima coordinar con las alcaldías de su jurisdicción el proceso electoral de las Juntas de Acción Comunal, brindar asistencia técnica, orientar en zonas de riesgo contra presiones o cooptación, monitorear el calendario, promover alianzas con la fuerza pública y otros, e identificar riesgos en áreas rurales para garantizar elecciones libres y seguras. A las alcaldías municipales les solicitó vigilar de cerca las juntas de acción comunal, verificar censos, asambleas y tribunales electorales, proteger la participación sin injerencias, actuar con rapidez ante irregularidades o amenazas, resolver disputas, registrar dignatarios solo si cumplen requisitos legales, coordinar seguridad y asegurar transparencia, publicidad y acceso a la información para que se conozcan las reglas. La entidad busca anticiparse a retrasos, vacíos e incumplimientos que pudieran frenar la aplicación de la ley, de tal manera que los ajustes institucionales ordenados por el Congreso de la República se traduzcan en mejores capacidades locales para atender conflictos y promover entornos de convivencia. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que dan duro golpe al narcotráfico en vías del Valle del Cauca. Fueron incautados más de 600 kilos de marihuana, 2 capturados y 2 vehículos incautados en operativos de control. Droga tenía como destino Armenia, capital del departamento del Quindío, y Medellín, capital de Antioquia. En el marco de las estrategias de control y prevención desplegadas sobre los principales ejes viales del departamento del Valle del Cauca, las autoridades lograron asestar un importante golpe al narcotráfico mediante 2 operativos que dejaron como resultado la captura de 2 personas y la incautación de una significativa cantidad de marihuana. En el primer procedimiento, que se desarrolló en la vía Villarrica-Palmira, a la altura del kilómetro 28, fue capturado en flagrancia un hombre de 25 años que se movilizaba en una camioneta marca Kia. Al realizar el respectivo registro, los uniformados encontraron en el interior 41 paquetes rectangulares
envueltos en papel celofán negro que contenía una sustancia vegetal con características similares a la marihuana, con un peso bruto de 418 kilogramos. En este procedimiento fue incautado el vehículo y un equipo celular. En el segundo caso, que se registró sobre la vía La Paila-Armenia, sector peaje de Corozal, jurisdicción del municipio de Sevilla, allí uniformados mediante actividades de registro y control lograron la captura en flagrancia de un hombre de 33 años, quien se movilizaba como conductor en un vehículo tipo automóvil marca Chevrolet. Durante la inspección al automotor se hallaron en su interior 48 paquetes de diferentes tamaños que contenían marihuana tipo creepy con un peso bruto aproximado de 245 kilogramos. En el operativo también fue incautado el vehículo y 2 equipos celulares. En total, los operativos permitieron la incautación aproximadamente 663 kilos de marihuana, evidenciando el uso de estas vías como corredores estratégicos para el transporte de estupefacientes. Cabe resaltar que este estupefaciente tenía como destino las ciudades de Armenia y Medellín. Asimismo, con este resultado operativo se logra sacar del mercado criminal más de 650.000 dosis de este estupefaciente, afectando de manera directa las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, expresó el señor teniente coronel Justo Alejandro Rivero Cubides, jefe seccional de tránsito y transporte de la policía en el Valle del Cauca. Los capturados, junto con los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Sobre estos operativos, el señor jefe seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Valle, teniente coronel Justo Alejandro Rivero Cubides, nos dijo lo siguiente. La Policía Nacional en el Departamento de Policía Valle del Cauca, a través de la seccional de tránsito y transporte, afirma de manera permanente su compromiso de lucha contra el tráfico de estupefacientes y las economías criminales. Esta vez queremos resaltar 2 casos puntuales. El primero se dio en la vía Villarrica-Palmira, esto en un sector conocido como la estación de servicio Puerta del Sur, donde nuestros uniformados lograron la captura de un ciudadano por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ya que durante la inspección a un vehículo tipo camioneta en el cual se desplazaba este ciudadano, le fueron hallados 41 paquetes de diferentes tamaños y formas, los cuales contienen una sustancia vegetal que por sus características se asemeja al estupefaciente conocido como la marihuana, con un peso de más de 400 kilogramos. El segundo caso se presentó en la vía La Paila-Armenia, pasando el sector del peaje de Corozal, jurisdicción del municipio de Sevilla. Nuestros uniformados logran la captura de un ciudadano por el delito anteriormente referido. Cuando realizamos la inspección a un vehículo tipo automóvil, le fueron hallados en su interior 48 paquetes de diferentes tamaños y formas, que contienen una sustancia que por sus características se asemeja al estupefaciente conocido como la marihuana tipo creepy, con un peso de más de 240 kilogramos. Los capturados, las sustancias, los vehículos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De resaltar que este estupefaciente tenía como destino las ciudades de Armenia y Medellín. Con esto logramos sacar del mercado criminal más de 650.000 dosis de este estupefaciente, garantizando vías más seguras para todos los colombianos. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, don Mario Germán Grajales nos comparte más información. Sin Permiso. Y mucha atención que se refuerza la seguridad en los farallones de Cali tras denuncia de nueva mina ilegal. Ante la alerta por la apertura de una nueva mina ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en zona cercana al corregimiento de La Leonera, la gobernación anunció el apoyo para instalar un puesto transitorio de la fuerza pública. Esta medida se suma al trabajo articulado que desde el 2024 adelanta la gobernación, la alcaldía de Cali y la fuerza pública con autoridades ambientales, que ha permitido el cierre de 12 minas ilegales en este ecosistema estratégico. El brigadier general Carlos Oviedo, director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, confirmó que ya se activó un plan de acción para reforzar la presencia institucional en la zona.
Acá se ratifica el compromiso de la Policía Nacional para mantener presencia con personal de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Es un compromiso que inició el año 2023 con fases que han permitido librar la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, con implosiones y cierre de bocaminas y con unas capturas muy importantes. Obviamente es un esfuerzo que tiene que ser sostenido porque siempre la amenaza está latente y hay personas que quieren volver nuevamente para afectar este importante tesoro natural del país. Por eso hoy se ha emitido un plan de acción, nuevamente un plan choque, donde la Policía Nacional garantiza la presencia institucional en 2 puntos específicos con puestos de control las 24 horas del día, con una labor preventiva. También se va a continuar con una labor operativa con capacidades en la parte alta del Parque Nacional, con grupos especiales para evitar que haya presencia de mineros y ejerzan la minería ilegal en el Parque Nacional y poder, si se puede, materializar capturas en flagrancia. Y la tercera línea es una parte investigativa articulada con la Fiscalía General de la Nación que nos va a permitir poder identificar y capturar las estructuras que están instrumentalizando personas para que vengan a ejercer la minería ilegal al parque y poder hacer una trazabilidad del oro y los insumos que ingresan a este tesoro nacional de nuestro país. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La tasa de seguridad nos permite protegerte mejor. Con estos recursos, el Valle del Cauca cuenta con vehículos nuevos para nuestra fuerza pública, tecnología de punta y programas que fortalecen la prevención y la confianza. Operativiza los corredores seguros que cuidan a nuestros viajeros para que se movilicen con tranquilidad. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. En la información judicial hay que indicar que 4 presuntos integrantes de los espartanos, alias Baguay, Peludo, Albañil y Brey, fueron capturados en Buenaventura durante la operación Los Máster. En 5 allanamientos en las comunas 9, 10 y 12 se incautaron 642 gramos de marihuana, 364 gramos de cocaína, 10 cartuchos calibre .556 y 2 celulares. Según el señor coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, comandante del Departamento de Policía Valle, dinamizaban homicidios y tráfico de estupefacientes en la zona. Todos tenían antecedentes por homicidio, extorsión, porte ilegal y tráfico. El Distrito Especial de Buenaventura, en el marco del desarrollo de la Operación Máster, informa a la opinión pública de la captura de 4 presuntos integrantes del grupo delincuente organizado Los Espartanos. Las acciones operativas se llevan a cabo mediante 5 diligencias de allanamiento y registro en las comunas 9, 10 y 12, logrando como resultado la captura de 4 personas conocidas por el alias de Baguay, Peludo, Albañil y Brey. De acuerdo con las investigaciones, estas personas serían presuntamente responsables de dinamizar actividades delictivas como el homicidio, el tráfico de estupefacientes, principalmente en las comunas 9 y 10. Los capturados presentan antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, extorsión, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y tendrían una trayectoria criminal superior a 5 años dentro de esta estructura. Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República les impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario. Y mucha atención, un hombre fue asesinado en un ataque sicarial registrado en la vía que comunica Yumbo con Viges. La víctima fue identificada como Brian Gómez, quien se movilizaba en un vehículo cuando fue interceptado por hombres armados que se desplazaban en motocicleta. Los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones y huyeron del lugar. Las autoridades adelantan la investigación para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables. Y mucha atención, que un nuevo hecho de violencia sucedió en
en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. Un hombre fue asesinado en el barrio Fátima en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades. La víctima, identificada como Julián Andrés Patiño Serna, quien, según información preliminar, se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacado por sujetos desconocidos. Unidades de policía hicieron presencia en el lugar y adelantaron las labores judiciales correspondientes. El caso quedó en manos de las autoridades competentes. Y mucha atención que una mujer de 32 años murió aparentemente en un intento de hurto en Santiago de Cali. Una mujer identificada como Loren Lisset Osorio Mera, funcionaria de Parques Nacionales, falleció luego de ser atacada con arma blanca durante un intento de robo en un local comercial del barrio La Unión. Según versiones preliminares, la víctima se opuso al hurto y fue herida en el abdomen durante un forcejeo. Aunque fue trasladado al centro asistencial, murió por la gravedad de las lesiones. El agresor huyó en bicicleta y continúa sin ser capturado. La mujer, lamentablemente, deja un hijo de 5 años. El hecho ha generado conmoción en la comunidad, que exige mayor seguridad en la zona. Y mucha atención que un motociclista muere en accidente de tránsito en la vía Guacarí. Una mujer perdió la vida tras un accidente ocurrido en la vía que conecta a Guacarí con el Cerrito, en el sector conocido como La Báscula. Según reportes preliminares, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando colisionó con otro vehículo. Tras el impacto, el presunto conductor involucrado habría huido del lugar, versión que aún es materia de investigación. La motociclista murió en el sitio debido a la gravedad de las heridas. Y mucha atención que varios heridos dejan un accidente en la vía Jumbo Rosso. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la vía Jumbo Rosso a la altura del sector de La Tinaja, en jurisdicción del corregimiento de Rosso, municipio de Palmira. Según información preliminar, el conductor de una buseta afiliada a la empresa Coopetrans Tuluá perdió el control del vehículo, al parecer, al intentar esquivar la caída de un árbol sobre la vía, que provocó que el automotor terminara volcado. Al lugar acudieron unidades de socorro y organismos de emergencia, quienes atendieron a los afectados. De manera preliminar se reportaron al menos 13 personas lesionadas. Las autoridades acudieron al sitio para iniciar las investigaciones y esclarecer las causas exactas del siniestro. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. En el Valle del Cauca creemos que la seguridad es la base de la tranquilidad de nuestras familias. Gracias a la tasa de seguridad hemos dotado de vehículos nuevos a la fuerza pública para que llegue a cada rincón del departamento. Hemos invertido en tecnología de última generación, en cámaras, centros de monitoreo y herramientas para prevenir el delito. Además, operativizamos programas como corredores seguros para proteger a los viajeros y a nuestras comunidades. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin Permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Entramos en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, lunes 20 de abril del año 2026. En este mar de noticias tan difíciles que tenemos que compartir todos los días a nuestros seguidores oyentes, hay una noticia que alegra el corazón de los colombianos y tiene que ver con el fútbol. Colombia se consagra campeón del Suramericano Sub-17 por segunda vez en la historia. La tricolor rompió el hechizo de 33 años y conquistó el título tras vencer a Argentina por goleada. La selección Colombia acabó con la sequía y de la mano del técnico chocuano Freddy Hurtado se ha coronado campeón del Sudamericano Sub-17 luego de humillar, literalmente hablando, a Argentina con un 4-0 en la final de ese campeonato. Disputa en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.
Por segunda vez en la historia, Colombia escribe una página gloriosa al ganar este certamen. De forma inesperada, Argentina se vio arrollada por una demoledora selección Colombia, que no tuvo compasión para golearla 4-0 y acabar con 33 años sin ganar el título sudamericano en la categoría sub-17. Es importante, reitero, una noticia que airea, que refresca. Gracias a las anotaciones de Miguel Ágames con un doblete, más los tantos de Matías Caicedo y José Escorcia, la tricolor se llevó la final con una goleada. La selección Colombia en sus últimos 2 partidos en el Sudamericano Sub-17 marcó 7 goles. Entre las potencias de la región le aplicó 3-0 a Brasil en la semifinal y ahora 4-0 a Argentina en la final. Colombia redondeó su gran campaña en el Sudamericano Sub-17 al clasificar al Mundial Sub-17 en Qatar en el 2026. Está usted escuchando Sin Permiso, y de esta tan positiva pasamos a una negativa. Ataque con explosivos en Saravena. La caravana de la policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos. El acto terrorista, al parecer perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional, provocó un cruce de disparos en zona residencial cercana al Colegio Rafael Pombo en Arauca. Una carga explosiva estalló contra una caravana de la Policía Nacional en pleno casco urbano de Saravena, en un hecho que dejó varios uniformados con heridas de gravedad y abrió paso a una situación de tensión armada en zona residencial del municipio. Las autoridades le atribuyen este ataque al Ejército de Liberación Nacional, ELN. El estallido ocurrió cuando los vehículos oficiales avanzaban por el casco urbano y la detonación se activó al paso del convoy. Tras la explosión, varios policías sufrieron lesiones de consideración, mientras la reacción armada se extendió por varios minutos en el área. El hecho tuvo lugar en un punto cercano al Colegio Rafael Pombo, entre los barrios La Esperanza y Cofavi, donde la circulación de la caravana incluía una turbo, una NPR, un vehículo de carga y una unidad motorizada. En ese corredor urbano se produjo la activación del artefacto que impactó la comitiva. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte hay que indicar que fue dejado en evidencia urólogo que habría abusado sexualmente de 20 pacientes en Medellín. El médico fue judicializado y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona en incapacidad de resistir. Actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación y la Asociación de por lo menos 20 denuncias interpuestas por víctimas en Medellín, capital del departamento de Antioquia, permitieron identificar un presunto patrón delictivo del médico urólogo Alberto Posada Peláez en contra de la libertad sexual y la integridad de sus pacientes. El especialista es señalado de recibir en consulta a las mujeres, hacerles comentarios e insinuaciones de carácter íntimo y solicitarles ponerse una bata para realizar un supuesto chequeo médico que en realidad terminaba en abuso y sometimiento sexual, aprovechando el estado de indefensión en el que se encontraban. Los elementos materiales probatorios indican que el médico al parecer utilizó su conocimiento, condición de poder y confianza para abusar de varias de sus pacientes en su consultorio privado. En ese sentido, fue capturado por unidades de la Policía Nacional en un parqueadero localizado en el sur de Medellín. Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, Caibas, lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir. El procesado no aceptó los cargos formulados en su contra y fue afectado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La investigación continúa para ubicar a otras posibles víctimas que hasta el momento no han denunciado. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte hay que indicar que fue asegurado en centro carcelario
mototaxista señalado de abusar sexualmente de una menor en Cali. El hombre había intentado asfixiar a la víctima y dejado inconsciente. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Luis Fernando Barona Guevara, un mototaxista señalado de abusar sexualmente de una adolescente en la tarde del pasado 23 de enero en Cali. La menor de edad tomó el servicio de transporte informal en el barrio Alfonso López. En el trayecto, el hoy procesado presuntamente se desvió hacia una zona rural despoblada y rodeada de cañaluzales en el sector de Caucaseco. En la vía que conduce a Palmira, intimidó y atacó a la víctima con un arma blanca y la agredió sexualmente. Las evidencias recopiladas indican que el hombre le habría presionado el cuello a la joven, dejado inconsciente, arrebatado el teléfono celular y escapado del lugar. Finalmente la adolescente reaccionó, logró conseguir ayuda y fue trasladada a un centro asistencial. Por estos hechos, Barona Guevara fue capturado por unidades de la Policía Nacional y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en Candelaria, Valle del Cauca. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes de Cali le imputó los delitos de feminicidio en grado de tentativa, acceso carnal violento, secuestro simple y hurto calificado, todas las conductas agravadas. El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención. Fiscalía identifica los presuntos responsables del secuestro y posterior homicidio de 2 comerciantes en el Meta. Las víctimas fueron citadas con el supuesto de cerrar un negocio. Sin embargo, fueron retenidas durante 9 días y finalmente asesinadas mediante asfixia mecánica. Concretar la compra de varias cabezas de ganado fue el pretexto que utilizó un grupo delincuencial para contactar y citar a 2 comerciantes a un punto específico en Fuente de Oro Meta el 21 de noviembre de 2024. Los interesados en el negocio se trasladaron por vía terrestre, pero en el camino fueron interceptados y retenidos. Durante 9 días permanecieron encerrados en un inmueble, mientras sus familiares recibieron llamadas telefónicas en las que les exigieron 100 millones de pesos para una liberación que nunca llegaría. Los comerciantes fueron asesinados mediante asfixia mecánica el 30 de noviembre de 2024 y sus cuerpos sepultados en una zona boscosa y de difícil acceso ubicada entre Fuente de Oro y San Martín Meta. Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar a los 2 presuntos responsables de la acción delictiva. Se trata de Ruperto Torres Vivero, quien se habría encargado de coordinar las comunicaciones para presionar la entrega del dinero solicitado, y María Sor Zulma Agrono Valencia, señalada de asumir la logística y facilitar la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceros para recibir y darle tránsito a los recursos que esperaba la red ilegal por el secuestro. Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta por unidades de la Policía del Gaula, de la Policía Nacional, en un inmueble en el barrio Potosí, en Bogotá. Por su parte, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de secuestro, utilización ilícita de redes de comunicación, ocultamiento de material probatorio y utilización ilegal de uniformes e insignias. Los procesados no aceptaron los cargos. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención, que hayan cuerpos sin vida en el río Tuluá. A la vez rescatan a una joven en barrio Fátima. Un suceso tuvo lugar en el río Tuluá, donde el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado flotando y atrapado en la arena a la altura del puente de las Brujas. De acuerdo con los informes preliminares, el cuerpo era arrastrado por la corriente. A unos 20 metros de distancia se encontraba una joven que pedía ayuda y que se hallaba sin fuerzas. Gracias a la intervención de los organismos de socorro, la joven fue rescatada y se encuentra salva, aunque el hombre ya no presentaba signos vitales y era llevado por la corriente.
El rescate de la joven se realizó por parte de voluntarios entre los sectores de la avenida Cali y el barrio Fátima. Las autoridades llegaron al sitio para llevar a cabo el rescate del cuerpo del hombre y determinar las causas de su muerte, así como para investigar los detalles de este hecho trágico. Y de otra parte hay que indicar y hay que pedirle a las empresas municipales de Tuluá que tengan en cuenta las peticiones que desde hace días le vienen haciendo en el corregimiento de Santa Lucía para prestarle atención a la PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales. Para todos es conocido el interés de esta sociedad, la administración, los órganos de control, personería y comunidad en general, de cuidar el ambiente. Una PETAR que por falta de unos elementos que ya le solicitaron hace varios días a las empresas municipales y que no ha habido respuesta, está vertiendo las aguas hervidas a la quebrada de ese corregimiento en un acto de contaminación que la comunidad quiere parar. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante, si Él no dispone de otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede. Mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.